De vez en cuando en prensa vemos diferentes noticias que rememoran personajes del pasado, que parece que tenían mensajes de otro mundo, mensajes que eran captados de una forma muy sibilina o una forma prácticamente de videntes, donde les lanzaban una serie de profecías, de sucesos a lo largo de su vida e incluso del futuro. Claro, hace poco tiempo, medios de comunicación hablaban de una vidente húngara que profetizaba que en el año 2025 sería el comienzo del fin del mundo, el comienzo del apocalipsis. Bueno, podría ser, viendo el panorama internacional que tenemos. ¿Han escuchado alguna vez el nombre de esa anciana que vemos en las fotografías, completamente ciega? Hacia ella acudían miles y miles de personas buscando esas profecías, como si estuviésemos con los antiguos visionarios, casi la Nostradamus de una época reciente. Ella era Baba Vanga. Viajamos hacia unos montes recónditos para conocer una historia que seguro que lo sonará, pero hablaremos de qué puede ocurrir en corto, medio y largo plazo. Comienza Abismo. Muy buenas noches desde estos estudios centrales. Bueno, pues para hablar de esas profecías muy interesantes. Claro, cuando hablamos de ese mundo profético, cuando hemos hablado muchas veces de Nostradamus, dice, bueno, pero esto no es real. Cierto es que es una serie de visiones lanzadas al aire en tiempo futuro y que nosotros, o nuestra cordura, es asimilarlos a un suceso. Es decir, si dicen que el gran río se inundará atravesando a 1,5 millones de personas que van a fallecer, pues al final puede haber un hecho que ocurra y entonces lo asimilas a ese hecho. Yo creo que esto es una de las raíces más importantes con todo lo que ocurrió con Nostradamus, y eso es lo que cojea muchas veces en torno a los grandes visionarios, bien sean del mundo de la Iglesia, bien sean de un mundo diferente, ¿no? De que no sean visiones marianas, visiones celestiales, sino en este caso, cuando hablamos de Baba Vanga, e incluso la Iglesia ortodoxa, pues había diferentes, ¿no? En este caso la rusa y la búlgara, hablaban de que era una mujer que debía estar prohibida porque había sido poseída por el mal. Hay unas teorías, hay unos documentos que ellos lanzan diciendo que había sido poseída en tiempos de su juventud y ese demonio, ese mal que lleva en su interior le maneja y habla por ella. Y posiblemente ese demonio lo que está haciendo es hablar del mundo futuro cuando el mal regrese para acabar con el planeta. Bueno, en fin, muy interesante. Sí, hay incluso conjunciones con temas extraterrestres que vamos a hablar, pero bueno. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. La verdad es que el tema de hoy y el personaje de esta mujer que hacía estas profecías es muy interesante, mucho más allá de esas profecías que nos ofreció. Hay muchísimas que llegan hasta el año 5.000 y pico, o 6.000, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a descubrir su vida, datos reales, y de ahí vamos a ir trazando un poco este personaje y a conocer todo lo misterioso que tiene alrededor. Pues tenemos sonriendo al otro lado de la línea fina e invisible que separa Abismo con las montañas milagrosas de Montserrat, nuestro amigo Daniel Higueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Espera, buenas noches. Lo siento, es que había bajado el micro para no molestar y no me acuerdo de subirlo. Buenas noches, chicos, ¿qué tal estáis? Sí, sonrío porque son estos temas en los que interviene mucho lo que yo pienso que es la fe, ¿no? Porque, como decía Nacho al inicio, es un poco lo que asimilamos, lo que creemos o lo que queremos creer. Yo creo que hoy Baba Vanga, un personaje que a lo mejor mucha gente no conocía, porque el más famoso quizás sea Nostradamus, pues tiene muchas profecías. Hay muchas que veremos que son, dijéramos, inventadas por la red, que en la época en la que vivimos, pues estas fake news, ¿no? Pues se pueden denominar fake prophecies. Y un personaje peculiar, en el que tiene una vida, pues se podría incluso decir intensa para lo que fue. Y sin duda, acompañando a todo esto, pues ese misticismo, esa mujer, esa baba, ¿no? Que es abuela en búlgaro, en serbio,
esa Baba Vanga, que desde bien pequeñita pues ya estaba muy interesada por todo ese mundo. Bueno, ella desde pequeña queda ciega por un proceso, ahora nos lo va a contar Silvia, pero que hay un momento en el que aparece como un misticismo alrededor de ella, donde empieza a tener visiones, pero ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí hay un fenómeno que es una tormenta por medio. Bueno, es que el misticismo yo creo que empieza desde el momento de su nacimiento, porque fíjate que por allí en esa zona de Strumitsa, del antiguo Imperio Otomano, había una superstición de que no les querían poner nombre a los niños hasta asegurarse de que los niños respiraban y sobrevivían por lo menos 48 horas. Pero en el momento del nacimiento de Baba Vanga, la enfermera que la recogió de primeras se cuenta que sintió un impulso extrañísimo y tuvo la necesidad de salir con la recién nacida a la calle y correr. ¿Por qué corría? Porque decía que esa niña tenía una energía especial y que había que ponerle nombre, sí o sí, desde ese momento. ¿En serio? Entonces esa enfermera salió con la recién nacida. Por el susto de los padres. Fíjate, 1911, estamos en ese año, Strumitsa, Imperio Otomano, y salió a la calle con la bebé recién nacida para preguntarle a la gente qué nombre le pondrían a esta niña. Bueno, dieron como varias opciones. No dijo abuela. Y entonces, al final llegaron al nombre de Vangelia Pandeva. Pensaba por un momento que iba a ser Vangelis. Vangelis. Bueno, pues este era griego, sí. Evangelos. Vangelia Pandeva Gustrova. Esta era su nombre, sus apellidos. Bueno, esto fíjate, o sea, desde el primer momento se rompió esa tradición, esa superstición que existía en esta zona y ya el misticismo marcó su vida desde muy pequeña, como tú decías. Lo primero, su padre era un revolucionario de la liberación nacional que además participó en la Primera Guerra Mundial. Además fue arrestado, confiscaron todos sus bienes. En medio de ese proceso, la madre de Vangelia murió de una enfermedad respiratoria. Así que, pues la niña se encontró completamente sola, apenas con 4 o 5 años. Bueno, la familia consiguió recuperarse y además es curioso porque tuvieron más hijos y de hecho Vangelia, que era la mayor, jugaba tanto con sus hermanos pequeños como otros amigos que había en la zona a un juego que ella lo llamaba curación. Y esto consistía en que el resto de niños hacían como que estaban malitos y ella les ponía ungüentos, decía unas palabras y entonces llegaban a esa sanación. Es decir, Vangelia ya desde el principio tenía esas inclinaciones por lo místico y por toda esa sanación, esa vida tan extraña, ¿no? para el resto de su entorno. Pero es que cuando ella tenía 12 años estaba jugando en el entorno de su casa y de repente se levantó una gran tormenta, un tornado, aunque hay algunas voces que dicen que no fue un tornado, sino que algún ser o algún objeto pudo llevársela hacia los cielos a través de esa tormenta o de ese túnel o de ese canal. Y al final fue escupida por ese tornado o lo que creamos que sea en un campo a unos metros al lado. Una elipse le absorbe y la escupe, como si fuese una abducción meteorológica, de una forma. Abducción meteorológica, me encanta este concepto. Bueno, pues ¿por qué no? La naturaleza abducir a alguien para generar sus conocimientos, porque al final esta mujer tiene luego grandes conocimientos en botánica. Sí, luego vamos a reflexionar sobre esto porque nos hilará perfectamente con una cosa del futuro de Baba Vanga. Bueno, el caso es que la encontraron a esta niña con los ojos llenos de tierra, intentaron curarla, la familia intentó que recuperase la visión, tuvieron dinero para una primera intervención, pero nunca recuperó la vista y así es como se creó ese primer personaje, ¿no? Ya con 12 años de Baba Vanga
pues la Nostradamus de los Balcanes. Bueno, sobre ella hay diferentes versiones del nacimiento de su padre, ¿no? Esa forma que le puede marcar tanto los momentos bélicos, ¿no? Pues hay quien habla de la cárcel, hay quien habla que directamente fue como soldado a la Primera Guerra Mundial, ¿no, Dani? Y bueno, al final esto es como una especie de historia generalizada, casi en forma de leyenda, donde no hay nada escrito. También estamos con una familia que, lógicamente, esto fue un boca a boca que progresó con el paso del tiempo, porque esto no quedó escrito, ni mucho menos. Serían las aventuras que ella contaría cuando fuese mayor, entiendo. Exacto, fíjate. Yo documentándome para el programa he encontrado pues diversas versiones, ¿no? La que más se suele leer es la que, por ejemplo, ha nombrado Silvia, todo lo que ha nombrado Silvia, pero fíjate que también he encontrado controversia en eso, porque, como bien dices, es un poco, todo se mueve a través de tradición oral, es decir, no hay nada escrito, no hay nada registrado, incluso el tema del padre, ¿no? Si estuvo en la cárcel, si simplemente fue reclutado para la Primera Gran Guerra, o sea, para la Gran Guerra. El tema de su nacimiento, ella fue una bebé prematura, venía de ser el sexto intento de sus padres por tener descendencia, ¿no? Todos los demás habían fallecido tristemente y habían sido prematuros también. Entonces, incluso esa tradición, ¿no? Del nombre, yo había leído las dos versiones, digo, incluso la de que el padre fue el que se asomó a la ventana, poco menos que a la ventana, después de 2 semanas de vida de la criatura, que ya consideraban que eso iba para adelante, gracias a Dios, y pidió a los vecinos que le pusieran un nombre, ¿no? Y acabó llamándose Evangelina o Vangelia, conocida como Baba Vanga, ¿no? El tema es que hay muy poco documentado sobre su infancia y todo es muy, muy explicado. El tornado, dicen, fíjate tú, también en una de las versiones que yo he leído, dicen que esa lengua de aire que la absorbió tuvo que ver con el día de la muerte de su, entre comillas, mentora, que era una anciana de la aldea también, del pueblo donde vivía Vanga, de la que aprendió toda la herbolistería y todo el entramado que después le sirvió para hacerse pues curandera y como más famosa visionaria. Lo aprendió de esa anciana, ¿no? Pues el día que murió, ella estaba recogiendo plantas en una pradera y vino esa lengua de aire, ese tornado, y la arrastró, la llevó consigo y la tiró varios metros. Y como ya comentábamos, pues tuvo ese problema con arena en los ojos. Le hicieron como una pequeña operación, pero que no fue suficiente. Y al final acabó pues ciega para toda la vida. Este testimonio, tenemos que creernos el de la única persona que estaba allí, que era un chico, un vecino del pueblo, que dice que vio lo que vio. Vio cómo Vanga fue absorbida por ese tornado, por ese huracán, y despedida en el bosque. Claro, es lo que hablamos, ¿no? No tenemos nada documentado, simplemente es lo que se cuenta y lo que se contó en ese momento. Y sobre eso, pues claro, hay múltiples versiones, ¿no? Según lo que leas y según donde te documentes, ves una cosa, ves otra, y eso es lo que genera un poquito de controversia, como luego veremos también con todo el tema de las supuestas predicciones. Entonces, aquí hay una serie de historias que quedan por esclarecer de la vida de esta mujer, pero aquí lo importante son sus predicciones. Habla... Hay un montón, ¿no? La verdad es que he buceado por infinidad de documentos, pero están todos en búlgaro y es un poco más compleja la traducción. Pero, por ejemplo, ya hubo bastantes alertas, ¿no? En el 2024, que hablaba de una enorme crisis económica que afectará al planeta durante un año. Pero claro, son cosas bastante genéricas, excepto algunas que a mí me habían sorprendido. Por ejemplo, ya hablaba, incluso de las Torres Gemelas. Sí, quizá esa es la más impresionante que tiene, ¿eh? ¿Te acuerdas? La verdad. ¿Cuál era la de las Torres Gemelas? La de las Torres Gemelas es la que habla de 2 pájaros de hierro. Se atacarán a los hermanos americanos, a 2 hermanos americanos. Decía, miedo, 2 hermanos estadounidenses caen, picoteados por pájaros de hierro, los lobos aúllan desde la maleza y la sangre inocente se derrama como un río. Claro, pero ella aquí no enarbola ningún tipo de fecha, simplemente pues se enlaza luego con el paso del tiempo. Luego hay otra, sí que hay una que la acierta bastante bien en el tiempo, y es muy interesante, que dice, a finales del siglo, en agosto de 1999 o 2000, Kursk estará bajo el agua y el mundo entero lo lamentará. Aquí todo el mundo se ponía a mirar la gran ciudad de Kursk, una ciudad rusa de unos casi 450.000 habitantes, muy importante la que tiene,
Pero no, pues resulta que no, que hay un elemento, hay un submarino, que es el Kursk. Pero claro, lo que les extrañaba era que Kursk estaba a 600 kilómetros del mar. Entonces, Claro. era como imposible que esto se inundase. Exacto, pero se dan cuenta que en el mar de Barents hay un submarino, que es el K-141 Kursk, que es el 11 de agosto del año 2000. Bueno, pues creo que es una manipulación que tienen con unos torpedos, los tipo 65, que es lo que llevan esta gente, y en esa manipulación pues un torpedo estalla y al final estallan todo y eran, porque tengo 118 muertos, 118 tripulantes a bordo que fallecen. Bueno, pues esto es una de las grandes catástrofes de toda la guerra submarina que van a tener en diferentes momentos, porque un solo submarino, fallecer, un submarino con una capacidad tremenda, bueno, pues al final... Esto sí, porque ahí enlaza bastante bien la fecha. Luego había otros que no hay fechas como tal. Por ejemplo, claro, decía en 2024, ¿no? Se habla de diferentes cuestiones. Dice, una enorme crisis económica que afectará al planeta durante un año. Bueno, pues ahí lo dejamos. Uso de armas biológicas por parte de un país grande. Es que estas son muy complejas. Un atentado terrorista sin precedentes que tendrá lugar en Europa. Atentado terrorista en el año 2024, simplemente fue el de marzo, el de Moscú, donde hubo 100 y pico muertos. Luego habla de la muerte de un gran líder político, Raisi, el presidente de Irán, es el único político así importante que murió en 2024, y la gran guerra musulmana, que sería el conflicto árabe-israelí. Esto, por ejemplo, me parece hiper genérico. No veo Sí. por dónde cogerlo. O sea, esto es lanzarlo, al final el planeta es inmenso y todo se puede llegar a relacionar entre Pero sí. lo importante es que al final estas predicciones no están publicadas en ningún sitio, con lo cual yo las pondría Bueno, en ella cuarentena. hizo Yo los también. dictados, ella Yo hizo los también. dictados, Claro, donde pero- la gente alrededor, ella ya no escribía, lo único que hacía es la lectura en braille, pero ella no escribía. Entonces, bueno, pues ella iría dictando esas visiones, esos momentos de éxtasis, y alguien las iría transcribiendo. Bueno, pero todo esto está atribuido a ella. Sí. Vamos a empezar a trazar toda su vida porque para el 2025, según lo que ella dijo, es un conflicto en Europa devastará a la población del continente. Pero Es fíjate, el inicio de la Nacho, eso destrucción no lo dijo ella del nunca. mundo tal y como lo conocemos. Eso es una de la que está corriendo hoy como la pólvora. Y como dice Silvia, deben ser, y ya hemos apuntado al principio, fake prophecies de esta free. Fíjate, el diario AS, la profecía de Baba Vanga para el año 2025, el Cronista, Euronews, Mujer Hoy, todos hacen eco y el ABC, de Objective, de supuestas profecías de Baba Vanga para el 2025 que hablan de una gran guerra que, como dices, devastará Europa y será el principio del fin. Pues yo, buceando un poco en todo lo que dijo Baba Vanga, fíjate tú que ninguna de sus profecías documentadas, y sus hijos salieron al paso de esto, en ninguna de sus profecías documentadas habla en ningún momento de Tercera Guerra Mundial. Mira, en ningún pues momento. siento Y esta discutirte- de 2025 precisamente no existe. Siento como discutirte oficial. porque yo he encontrado en un poco las memorias que ella tiene en una publicación búlgara, que es un libro también de 400 y pico páginas, que tras varias traducciones aparece, que me lío, sí, para el año 2010, inicio de la Tercera Guerra Mundial. La guerra comenzará en 2010 y terminará en 2014. La guerra comenzará con un conflicto convencional y luego se convertirá en uno nuclear. Es decir, es un hecho ya pasado. Sí, claro. Por eso te digo pero bueno, que insisto, yo en lo que he buscado hacen como demasiado hincapié en los términos Tercera Guerra Mundial. O sea, como que nunca salieron de su boca. Nunca los nombró, ¿no? Y sobre todo porque la gente, si busca hoy en día, con simplemente poner en Google Baba Vanga, le van a salir las primeras 30 entradas, son noticiarios avisando de el 2025. Baba Vanga no nombró el 2025 en ninguna de sus predicciones. En ninguna. Entonces no puede haber una guerra ni una devastación europea en el 2025, por lo menos que ella lo haya dicho. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los fake news. Lo que me sorprende mucho es que todos estos medios oficiales ni siquiera se preocupen en sondear y en bucear un poquito para ver si eso tiene visos de veracidad. Porque no sé, porque si te pones a mirar un poco ves
que te informes un poco, ves que esta mujer no dijo nada en 2025. No, aquí dice pero 2010, sin embargo todos los medios hacen eco. 2010-2014, esa Tercera Guerra Mundial. Dice para 2018, ya ha pasado obviamente, en 2018 los trenes circularán sobre rieles provenientes del Sol, la producción de petróleo se detendrá y la Tierra descansará. Para el 2043, que sería un poco la siguiente, dice la economía mundial está a un auge, la religión principal en Europa es el Islam. Y esto sí que es muy interesante. Cierto es que en el 2043, allí habla ella en esa especie de visiones, o quien lo... Bueno, hiciese estos escritos, donde en las grandes localidades europeas, válgame, todas las sedes católicas estarían presididas por el Islam. Esto, bueno, viendo el mundo, pues más o menos podría ser hasta creíble, pero el 43 es una fecha muy, muy cercana en el tiempo. Hay una de las predicciones que sí que está ahora, bueno, estaría muy de actualidad, que es sobre... Bueno, yo lo voy a leer y a ver qué... Sí, dale. Todo se derretirá como si fuera hielo. Solo uno permanecerá intacto. La gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Pues bien, pero Rusia a día de hoy lo tiene muy complicado eso. Bueno. Porque no tiene ya gente, se está quedando prácticamente sin sus recursos y tiene a Estados Unidos enfrente con una fuerza muy importante. Otra cosa es que hay que conseguirse sus aliados, pero aquí estaríamos ya con un tema geopolítico. Me gustaría que hablásemos de cómo empezaron estas predicciones, porque la primera que pudo demostrar ella y con la que empezaron a creerle en su vida ocurrió cuando ya tenía 16 años. Y fue, bueno, en una ocasión robaron las ovejas de su familia, de su padre, y de repente ella cerró así los ojos, se puso concentrada y le dijo a su padre, sé perfectamente dónde están. Le describió la cueva en la que estaban escondidas, o la caseta la cueva. del bosque. Cueva, ¿no? A ti te gusta más cueva, sí. Siempre cuevas. Y efectivamente, allí estaban las ovejas, donde ella había dicho a varios kilómetros y sin posibilidad de que nadie se lo hubiera dicho o ella hubiera estado, porque ella era imposible que hubiera accedido hasta allí sola. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí empieza ya toda la gente del pueblo y su propia familia a creer en este personaje, en su poder, en sus visiones, y empieza a hacerse famosa. Todo el mundo acude a ella para que les ayude, pues desarrollando sus habilidades, por ejemplo, para buscar a familiares, como curandera, como ya hacía de pequeña. O incluso el zar Boris II, el zar de Bulgaria, en 1942, acudió a ella porque él no sabía dónde posicionarse en la Segunda Guerra Mundial y se estaba decantando por hacerlo por el lado Alemania-Italia, y fue a pedirle consejo a Baba Vanga. Ella lo único que le contestó, no le contestó nada en relación a esa guerra ni a lo que tenía que hacer, sino simplemente le dijo: tienes que acordarte de la fecha del 28 de agosto. Claro, ¿qué ocurrió? Un año después, el 28 de agosto, el zar Boris II falleció. Bueno, esto se lo dijo a él, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tendríamos de profecías que sepamos que son verídicas por su parte? Yo no lo sé. Bueno, por ejemplo, la muerte de Stalin, predijo la Segunda Guerra Mundial en el 38. Eso sí que está medianamente confirmado. Por la muerte de Stalin incluso la arrestaron, porque dijo que se iba a producir el 5 de marzo de 1953, si no recuerdo mal. Y bueno, pues claro, dijeron, esto es una invitación a que alguien lo mate, le arrestaron. Y efectivamente, él murió el 5 de marzo de 1953 y ya, pues la liberaron. Esto fue así, ¿no, Dani? Sí, como decías. El tema es que incluso como anécdota casi, ¿no? Podríamos decir en la vida de Vanga, porque, a ver, se le conoce como Baba Vanga, pero recordemos que Baba es abuela, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ella fue joven también, y no era Baba, sería Vanga simplemente, ¿no? La joven Vanga. Recuerdo como anécdota encontrado que a su hermano, ella tuvo un hermano,
que le dijo un día, ¿no? Cuando empezó toda esta vorágine de empezar a... Se quedó ciega, coincidió, y con esto de las visiones, ¿no? Le dijo, no salgas esta noche o no vayas esta noche a ningún sitio. Y el hermano pues había quedado, tenía una fiesta, no sé, no recuerdo muy bien, porque como hablamos, no puntualiza mucho ni hay demasiado escrito sobre ello. El tema es que el hermano, claro, tu hermana te dice, oye, no salgas esta noche, que es peligroso, que... Tu hermano dijo, bueno, vale, sí, venga, va, sí. Bueno, al hermano lo encontraron asesinado, murió. Es que, chicos, yo no sé todo esto. Es que, claro, esto deberíamos plantearlo desde un punto de vista, desde un prisma igual diferente, ¿no? A mí, personalmente, en lo personal, me cuesta muchísimo creer todo esto, pero también no ayuda, como bien digo, que se ha engrosado todo el compendio de profecías de Baba Vanga con muchas que son mentira y que no tienen nada que ver y cada vez se le meten más, como por ejemplo la que estábamos comentando antes, que se va hasta incluso el año 3000 o el año 5000, contactos con alienígenas, con extraterrestres. Yo todo esto no sé dónde acaba la verdad y dónde empieza la mentira o la difamación. Entonces es muy complejo porque, claro, yo, llegado a este punto, me planteo una cosa, ¿no? Yo nunca he ido a una vidente, nunca me han echado las cartas. Todas estas cosas, pues no es que no crea en ellas, pero las ignoro porque no he tenido contacto con ellas. Entonces yo os pregunto a vosotros, para intentar meternos más en el tema todavía de Baba y poder profundizar mucho más en lo que esta señora pudo ser o no ser, porque recordemos que fue en su momento la vidente más famosa del mundo, del planeta. Sí, sí. Entonces, ¿vosotros habéis tenido alguna experiencia o creéis en esto de una manera más cercana de lo que me puede ocurrir a mí, por ejemplo? Uy, qué pregunta, Dani. Esto nos claro, porque no, pero yo creo que es necesaria porque la gente tiene que entender el contexto, ¿no? A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo pues creer muchas de estas cosas. Yo pienso mucho que es como Nostradamus, ¿no? Con esas cuartetas son interpretaciones que les damos a las cosas. Sí que es cierto que hay algunas muy significativas, como la de las aves de hierro que picotearán a los hermanos americanos o, ostras, esas cosas, pues dices, sí. Joder. Pero claro, hay otras pues que no dejan de ser, como decía Nacho, pues simplemente muy genéricas. Entonces yo os pregunto a vosotros para ver desde qué prisma afrontamos pues el extenso glosario, supuesto glosario además de todas las predicciones de esta mujer. Fíjate que sí que yo pongo mucho en duda sus predicciones, pero porque al final no existen esos documentos oficiales, ¿no? Como estábamos diciendo. Y también porque creo que ha habido una campaña de visibilidad hacia su figura, como para engrandecer también el turismo hacia esa zona, hacia esa cultura. Creo que se utilizó bastante y por eso yo no sabría diferenciar las invenciones de lo real. Pero lo cierto es que sí que se habían publicado, como decimos, no son documentos oficiales, pero sí se habían publicado algunas que luego han llegado a ocurrir, por ejemplo, que a partir del 2023 ocurrirían pues, cataclismos, asteroides chocando contra la Tierra, tormentas solares, el desplazamiento del eje de la Tierra. Bueno, todo eso está ocurriendo, es verdad. Ella podía tener los conocimientos como para saber que esto podía ocurrir en un fenómeno físico, pues... No lo sé. Lo dudo. No lo sé. Yo no sé si esto ha sido una estrategia de marketing o no, pero bueno, lo cierto es que bueno, me voy a reservar un poquito porque os quiero contar una historia. Sí, cuéntanos. ¿Sí? ¿Ya quieres? Sí. Porque es que es muy larga, ¿eh? Bueno, pues por tiempo será. Pues mira, déjame que apunte una cosita. Fíjate, decías, yo dudo que tuviera los conocimientos como para poder adelantarse, ¿no? Prever todo eso que nos hacía llegar. Fíjate, en el lado opuesto, tenemos a alguien como Julio Verne, que sí que tenía los conocimientos y que sí que predijo las cosas que dijo desde la ciencia y basándose en el estudio y en el conocimiento. Porque recordemos que Julio Verne es uno de los grandes profetas, podríamos decir, de nuestra era, ¿no? Aparte de un novelista increíble, ¿no? Sin embargo, en el otro lado estaba pues esta mujer de la Bulgaria rural en la que se le presupone igual con demasiada prepotencia que no podía tener ese conocimiento. Yo pienso que no lo tenía. Entonces, estas cosas que dice, ¿no? A veces incluso tan profundas, pues no lo sé. Yo soy muy de cogerlo con pinzas todo también. Y eso que sí se sabe que
hasta que comenzó a tener esas primeras visiones fue un par de años a la escuela, una escuela de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, y de hecho ahí es donde aprendió a leer braille y sacaba bastantes buenas notas. Bueno, pero claro, imagínate en 2 años lo que le pudieron transmitir, pues no sé hasta qué punto. ¿Qué nos podrías contar? Pues la participación de Baba Vanga en un momento, en un proyecto que fue tan absurdo, tan extraño y que a día de hoy se sabe tan poco sobre él, que es el de Tsaritsina. ¿Lo habíais oído? Tsaritsina. Yo no. No, yo tampoco. O el proyecto Sunrise, que también se llama así, Sunrise. Bueno, pues en la aldea de Tsaritsina comenzaron a hacer un proyecto militar, ¿vale?, del gobierno búlgaro, que de hecho estaba liderado por el ministro de Defensa. Esto ya es extraño, ¿no? Un proyecto liderado por el ministro de Defensa y que lo que buscaban, en teoría, era el tesoro del zar Shamil, un antiguo gobernante de la zona del siglo X. Claro, tenemos a un ministro de Defensa que lanza este proyecto de búsqueda del tesoro y que además lo que hacen es contratar a 4 videntes, 4 mediums, para que les vayan indicando por dónde tienen que ir excavando, si van bien, si no, y si en el punto en el que van a excavar van a encontrar algo peligroso. Bueno, efectivamente comienzan a excavar y encuentran en un pequeño agujero frente a la iglesia un túnel en espiral con apenas una abertura de 1 metro de ancho, y ahí comenzaba un pasillo completamente labrado, es decir, estaba construido. Siguieron andando y encontraron un monolito triangular. Un monolito triangular que además emitía luz. Una luz que no sabían de dónde venía, si es que la reflejaba, si es que el mismo monolito tenía esa fuente de luz. Y además, que cuando lo tocaban, no sabían, no podían distinguir de qué material estaba hecho. No sabían si estaba recubierto de plástico, no sabían si al tocar eso era mármol, no podían identificarlo, porque era un material que lo describieron como no rayable, impenetrable y no tocable. ¿Qué ocurrió además de esto? No tocable, lo que te digo, porque lo tocaban y no sabían distinguirlo. O sea, no sabían el tipo de material. No lo sabían, no, eran incapaces de saber si eso era, ¿no?, al tacto, si eso era plástico, si era ceroso, si era líquido. O sea, era un tipo de sensación de tacto que no habían tenido nunca. Efectivamente. Es como el gusto este, ¿no?, que han descubierto ahora. Pues diferentes, el umami. Sí, aunque viene de la antigüedad, pero al final son descripciones que no eran hasta ese momento. Mira, qué bien. ¿No? Sí, me gusta esta comparación. Y eso, bueno, pues esa especie de reflejos. Así que lo que intentaron fue sacarlo de ahí, destruirlo, pero era imposible. Lo estuvieron custodiando, tanto ese monolito como el túnel y el agujero que habían hecho para llegar hasta él. Pero ¿qué pasa? Que los guardias de seguridad que estaban custodiándolo empezaron a ver bolas de luz por alrededor, por los campos de alrededor. Y empezaron también a ver seres bípedos fuera del perímetro de seguridad. De esto hay partes de los soldados que lo estaban, custodiando. Esto es cierto, todo esto. Esto bueno, hay documentos oficiales en el Ministerio de Defensa con los soldados dando parte de estos hechos. Y además, todo el pueblo coincidió en que cuando se abrió ese agujero, se escuchó una voz profunda por todo, como un quejido, que nunca supieron distinguir qué era.
Entonces, tenemos este hecho, ¿vale? Esta operación, este proyecto Sunrise en Sarichina. Y esas videntes que habían ido allí para ayudar en esta operación. Pero ¿qué pasa? Que cuando sale en los medios que ha ocurrido todo esto, bueno, pues se entera Baba Vanga, además le piden también ayuda a Baba Vanga para tranquilizarles a ellos mismos incluso, ¿no? Y al final se convirtió Vanga en, bueno, pues una guía, ¿no?, de estas mediums. Y ella dijo, ojo, porque si seguimos trabajando aquí, vamos a encontrar el origen de todo. Es algo muy peligroso y tenemos que documentarlo. El resto de las videntes, pues efectivamente, se pusieron a hacer diarios de todo lo que ocurría, diarios de trabajo. Y llegaron, una de ellas, Longinova, llegó a contactar con una entidad. Ella no sabía distinguir muy bien qué era, pero ella recibía esos mensajes. De hecho, a través de la escritura automática lo reflejó en varios cuadernos y recibía mensajes sobre textos de todos los idiomas, jeroglíficos, runas, números, astrología, de todo, ¿no? Una visión de millones de temáticas relacionadas con el ser humano. Y con esto escribió este diario de 800 páginas. En estas páginas se hablaba de una civilización que había existido hace 8.000 años aquí en la Tierra, bueno, en esa zona, y que había sido destruida por un evento que había ocurrido 2.500 años antes. Toda esta información, según Longinova, se la estaba aportando un ser que era extraterrestre, no era de este mundo, andrógino, y que venía del planeta Neutrina. Este ser, que empezó a ser un misterio y del que hay algunas voces que dicen que se encontraron los restos también en ese agujero, aseguraba, a través de esos mensajes en los que solamente podían recibirlos las personas que estaban conectadas, aseguraba ser una raza suprema que llegó a la Tierra y que a raíz de esta raza suprema nació el ser humano. No es una evolución, sino que es una primera evolución de esa raza suprema, de Neutrina. Uh-huh. Baba Vanga también ayudó a esta vidente, hubo muchos estudios al respecto, pero al Ministerio de Defensa y al gobierno, pues les dio tanto miedo que finalmente lo que decidieron fue sellar el agujero. Los documentos clasificados se enviaron a Estados Unidos y en esos documentos, lo único que se sabe es que ponían en entredicho la idea de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución, obviamente, porque de repente podían tener datos sobre que viniésemos de un ser extraterrestre, de otro planeta. Más científicos han analizado todos estos hechos y luego se han analizado precisamente esas 800 páginas que escribió Longinova, y ahí se habla de un concepto muy extraño, que es el concepto de Megatrón. ¿Qué es el Megatrón? Pues el Megatrón es una frecuencia cósmica en una realidad holográfica, y que gracias a este Megatrón es como funcionan en realidad nuestras células. Es una corriente eléctrica que forma en la imaginaos, el ADN hoy en día sabemos que es como una hélice. Elíptico. Pues según esta teoría, dictada en estas 800 páginas, y luego también se supone que ha sido recibido este mensaje por otros científicos, pues según esta teoría, el ADN humano está compuesto en realidad por una triple hélice. Lo que pasa que no hemos hallado aún esa tercera
porque es una corriente eléctrica, como os digo. Y entonces, bueno, pues esto sería un paso que aún tenemos que dar. Es que a mí esto me encanta, ¿eh? O sea, esta teoría estoy leyendo a mí me apasiona. Mientras sobre ella, ¿no? Al final es la operación rayo solar. Operación rayo solar. Enlaces de nucleotrones. Y entonces, esto se compone de un sistema de refracción. La luz es la vida y hay unos biofotones que reciben esa luz y ocurre al final como la fotosíntesis, ¿vale? Para que nos entendamos, porque esto es una cosa extraña que a mí me ha costado bastante entender y explicar, ¿no? Pues imaginemos una planta, recibe esa energía del sol y dentro de sus pequeñas células lo que hace es un proceso químico, ¿no? Que reacciona ante esa luz solar. Bueno, pues se supone que con esta teoría de la triple hélice ocurriría lo mismo con el ser humano. Esto iría conectado a la glándula pineal y a través de la biología cuántica podríamos explicar que el ser humano está viviendo en realidad en varias dimensiones. Todo esto está en esas 800 páginas que se escribió a través de escritura automática, a través de la vidente Longinova. Bueno, yo me quedé muerta cuando estuve leyendo esto. Además vi un documental también sobre toda esta biología cuántica. Y sobre todo me pareció muy curioso que la propia Baba Vanga sí decía, bueno, sí, vale, esto es posible. Yo creo en ese ser que decís que estáis viendo. Yo no lo he visto, no se ha puesto en contacto conmigo, pero ella no firmó estas palabras en ningún momento. Mira, esto además estoy viendo que nuestro compañero Joaquín Abenza sí que lo ha tocado en alguna ocasión en su programa. Pero claro, al final estás viendo fotografías muy interesantes, recreaciones, ¿no? Pero a día de hoy no sabes ni lo que es ni lo que no es. Ponen esta fotografía del agujero, esto es falso, completamente. Este tipo de sí, porque está sellado desde el 92. Claro, puede ser esto, ¿no? Creo. Este tipo de... el pedestal de la aldea de Charichina. Bueno, no sé, yo desde luego lo desconocí. Incluso estoy viendo un diseño casi por escáner LIDAR de cómo sería ese acceso elíptico. Es muy interesante y es complejo, ¿eh? Es complejo de entender. Yo lo desconocía. Fíjate, me acabo de descubrir una cosa que no tenía ni idea. Es que ni la había escuchado. Yo no sé si tú, Dani, habías tenido algún tipo de noción de... Bueno, es que además aparece que es la excavación arqueológica más cara de la historia de Bulgaria. Uh-huh. Ni por la más absoluta carambola había escuchado yo esto, de verdad. Y me parece, como dices, increíble y súper complejo. O sea, a mí me ha volado la cabeza, ¿eh? Sí, pero no. Esto es la triple hélice, de la fotosíntesis, del neutrina, del ente que. O sea, me ha volado la cabeza. Que al final todo esto está escrito, pues lo que estoy viendo, páginas un tanto, bueno, pues que se dedican al mundo del enigma. Algunas de ellas, estoy viendo una que está muy, muy cogido todo lo que ponen por pinzas. Bueno, no lo sé. Esto al final, claro, dice, pues lo pasaron al gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues ya está, el sello y ya no sale a la luz, ¿no? Entonces sale a la luz Kennedy y seguimos todos con la misma teoría y misma historia. Quiero cambiar las cosas. No lo sé, pero creo que esto es merece la pena profundizar. A mí me gustaría llamar a Joaquín Abenza, y él que ha hecho un programa sobre el Charichina que nos pueda contar cosas y hacer un programa sobre esto. Uh-huh. Y las teorías, hombre, esto es para Rafa Balaguer también, ¿eh? Rafa Balaguer y ya esos descubrimientos para ver un poco esas dimensiones, explicar ese mundo dimensional. Me lo apunto ahora mismo. Claro, ¿os imagináis que cada vez que esta señora o cualquier otro profeta, ¿no? Consagrado, podríamos decir, ¿no? En el top tier de los profetas, hiciera una predicción, el destino tan caprichoso o ese hilo del azar tejiera otra ramificación en otro multiverso en el que eso sí sucede, pero en este no? Mira, ¿os imagináis aquí es donde esa historia? aparece... Es que, cuidado, si entronca con los multiversos, como ha dicho Silvia, el proyecto Sunrise cuidado, cuidado con esta película, que puede ser interesante, pero mucho. Claro, esto sería un poco respecto a los intraterrestres,
¿no? Esos habitantes No, que hay del centro de la Tierra, o habitantes en el interior de la Tierra. No, porque... Proyecto Tierra Hueca, no. Pero vienen de fuera. Claro, pero habitan, ¿no? ¿Venían? Decía. De neutrina, ha dicho, ¿no? Claro, pero porque venían de fuera podrían ser intraterrestres, es decir, habitar en una posible Tierra Hueca. Se supone que su planeta se destruyó y buscaron cobijo. Puede ser que estén en el... Pues yo eso no lo apoyaré. De la Tierra. Nunca. Yo soy como Santo Tomás. A mí que me ponga la llaga, entonces tocaré. Quiero y decir, creeré, Nacho, no estamos hablando de lo que creemos, estamos hablando de lo que dijo en esas 800 páginas. Me parece tan interesante de estos proyectos que además se han hecho en aquellos años de buscar vida o qué es lo que hay en el interior de la Tierra. Fue muy prolíferas las diferentes excavaciones con ello. Bueno, pues creo que debemos de profundizar en esta historia y verla más detenidamente, porque lo que estoy encontrando es que no encuentro prácticamente nada. Ahora mismo de búsqueda, muy poquita información, pero hay archivos adjuntos que claro, pues están en otros idiomas. Obviamente no es ni inglés ni ninguno de los que yo pueda tener cierta resolución, pero bueno, creo que sería interesante de mirar esto. Oye, tengo una pregunta. ¿Cómo se accedía a esta vidente? Porque tengo entendido que la gente pagaba por llegar hasta ella, que esto no era como plantarte en un templo budista, vamos a hablar de esa forma, y que te reciban, o plantarte en casa de una vidente y cuando haces fila, ¿no? Y que te va recibiendo, sino que cada uno pagaba sus pequeñas tasas, ¿había? ¿O cómo funcionaba? Pero aún así había filas, ¿eh? Sí, pero esto ¿cómo hay iba? Fotos en medios. ¿Cómo era? Pues Dani, seguro pagaba, que ¿no? no tenían un teléfono donde... No, claro. De hecho, se dice que ella elegía quién le venía a ver. O sea, es decir, como decimos, se formaban filas, pero ella seleccionaba de toda esa gente quién iba a tener una audiencia con ella, podríamos decir, y quién no. O sea, eso lo elegía ella. Después, había un pago, sí, pero también me gustaría recalcar, y eso es un hecho, ese sí que está documentado, ¿vale? Que todo el dinero que Baba Vanga recibió durante todas esas sesiones de profetización, pero no me sale la palabra, pues estoy hoy espeso, de profetizar o de clarividencia, podríamos decir, todo ese dinero lo destinó después a crear una iglesia. O sea que podríamos decir como que lo destinó a una obra social, ¿no? No era para su bien, no era para enaltecer su figura, aunque sí que es cierto pues que fue, como hemos dicho antes, la figura por antonomasia y en ese momento más importante a nivel de clarividencia del mundo. Pero quedaos con eso, que ella elegía a quién la iba a ver, quién iba a tener esa audiencia con ella. Fijaos, hay personajes muy famosos, ¿no? Ya hemos nombrado alguno, como el zar búlgaro, pero hay una actriz que tiene, ahora mismo no tengo el nombre yo por aquí delante, ¿no? Y no quiero equivocarme, pero que tiene una sesión con ella y le dice, vuelve dentro de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Eso lo hacía mucho, decía Baba Vanga, ¿no? Y ella pues se va la actriz y le dice, bueno, espera, antes de que salga por la puerta, le dice, mejor no vuelvas. Claro, imaginaos, ¿no? La cara que se te queda, como se mejor no vuelva, porque dice, y después se vuelve a cambiar la versión y le dice, es más, si dentro de 3 meses puedes, vuelve. O sea, es decir, la actriz salió llorando, claro, porque entendía que igual dentro de 3 meses no iba a estar ahí para volver. Evidentemente, en 2 meses aproximadamente, día arriba, día abajo, tuvo un accidente automovilístico y esa persona falleció. Me gustaría puntualizar también que lo que hemos hablado antes, para que la gente tenga contexto de que esto no es de antes de ayer, ¿no? O sea, el atentado de 2001 en Estados Unidos, el 11 de septiembre. Esa predicción de la que hemos hablado, de horror, los hermanos estadounidenses, bla, 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 la hace en 1989. Cuando los visos de cualquier atentado islámico, en este caso en suelo estadounidense, pues estaban lejos de ser una mera ficción. Entonces, hay también temas con los presidentes de Estados Unidos, que si predijo el primer presidente, pero es que estas son de esas que están cogidas con pinzas, ¿no? Como decía, el primer presidente de raza negra, otras dicen que el primer presidente con una personalidad mesiánica, que sería el número 45. Es un poco extraño todo, ¿no? Pero sin embargo me gustaría leer aquí un apunte que tengo de un paper que dice, según The National, Vanga predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en noviembre de 2010 y duraría hasta octubre de 2014, como hemos mencionado antes. Dice, pero sin embargo, testigos y amigos cercanos también afirman que ella nunca hizo tales profecías. Y de hecho, cuando se le preguntó, afirmó
que no habría tercera guerra mundial. Por eso digo que es tan complejo, no solo la vida y obra de esta mujer, sino poder coger con pinzas lo que de verdad dijo y no lo que dicen que dijo, que ostras tú, tiene tela. Porque, por ejemplo, de Nostradamus sí que tenemos esa documentación, esas cuartetas, está escrito, ¿no? Entonces tú ya puedes ser libre de interpretarlo como gustes. Pero con el tema de Baba está complejo, está complicado el tema, la verdad. Mira, yo sigo en Charichina, muy empeñado en esta localidad. Estoy aquí con el Google Earth buceando. Antes son 17 casas, 17 casas, no hay más en el pueblo, y en realidad en el término son 13 y el resto están fuera, ¿no? Son casas grandes con su piscina, alguna de ellas. Es un pueblo donde solo no hay nada, simplemente hay una pequeñita ermita que está en la distancia, quedaría por aquí, una capilla, la de San Elías, muy sencilla, con ese estilo casi bizantino, y ya está, no hay nada. En mitad de la montaña, San Pedro y San Pablo, otra iglesia de ese estilo, muy fácil, muy sencilla. Wow, esto es la nada, más absoluta. Y de hecho, de ir. Si se va hoy en día, lo único que vas a ver es una piedra de 1 metro por 1 metro, más o menos. Claro, pero los vecinos dirán algo, pues estamos hablando de los años 90. Claro, esto se selló en el año 92, porque fíjate que Evangelia, o sea, Baba Vanga, falleció en el 96, con 85 años. O sea, estamos hablando de algo que está muy cercano a nuestra época y que en realidad tiene muchísimo más misterio y tenemos menos información que algo que ocurrió hace siglos como sería Nostradamus. Y encima, no sé por qué el Google Earth y el Maps no tienen definición en esta localidad, en esta zona. Sí, es de las pocas, Sí. Qué curioso. No hay ningún tipo de definición y estamos al 100% de calidad, nada, cero. Interesante. Siempre se le ha llamado a esta zona el área 51 de Europa. Sí. Bueno, estamos... Bueno, pues para ir, quién sabe. Todo me entra un poco... Pero igual no es el momento, allí. ¿No? ¿Por qué? No sé. ¿Qué pasa? ¿Ahora quieres ir a Bulgaria? Bueno, tampoco está tan lejos. Hay que cruzar Francia, pues, Italia... Claro, es que yo no sé si la gente lo sabe, pero nosotros hacemos todos los viajes en Eslovenia, coche, Croacia, Serbia, y ya llegamos. Entonces, pues claro, los acompañantes, pues igual lo pasamos un poco... Sí, pues vamos a hacer. De aquella manera. Bueno, ¿damos por clausurado el tema o se nos quedan cosas en el tintero? Bueno, yo simplemente querría añadir a lo que ha dicho Dani de la iglesia que construyó ella con las ganancias que tenía, que la construyó en Petrich. Y durante varios años esta iglesia estuvo sin consagrar porque no tenía altar, no tenía cúpula y además se había decorado todo con arte experimental, que de hecho os invito a que lo busquéis porque hay cosas bastante interesantes como decoración. A día de hoy sí está consagrada esta iglesia. Y bueno, pues las palabras que ella siempre mantuvo durante toda su vida es que existían esas criaturas no terrestres que a ella le daban toda esa información y que nada podía ser cambiado en el mundo. Es decir, todas esas predicciones no podían ser cambiadas porque estaban ya destinadas a producirse. Bueno, pues una historia curiosa. Estábamos hablando de esa iglesia que ella paga para que se erija, ¿no? Y que, bueno, pues que al final se consagra más adelante. Pero sí que he encontrado una serie de documentos oficiales, donde las diversas comunidades ortodoxas sí que le tildaban de una persona que había sido endemoniada, que había sido poseída, y que esa posesión, ese mal que tenía en su interior, es el que le llevaba a hacer las predicciones y es el que hablaba por ella. Y por eso fue muy rechazada. Claro, estamos en una época, lógicamente, pues que todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Dicen, sus visiones eran unas fuerzas demoníacas en ella. Tenía un espíritu maligno y todo era de su voluntad, del propio espíritu maligno. Pues curiosa historia. Sin embargo, si no recuerdo mal, Benedicto XVI la nombró sierva de Dios. O sea, quiero decir,
al final, pues no sería tan malo lo que le pasaba a la pobre Vanga, ¿no? Y además fue la única vidente apoyada por la URSS, porque, bueno, de hecho persiguieron a los clarividentes del país porque decían que era una forma de asustar a la población. Entonces, bueno, es muy significativo que a ella sí la buscasen y la utilizasen dentro de sus políticas. No sabía Sí, yo claro. que había sido albergada en la iglesia con Benedicto XVI. Bueno, lo miraremos. No lo sé. Yo no lo había oído. Pero bueno, llevarla también contra la cultura ortodoxa no creo que lo hiciese Benedicto XVI. Pero bueno, todo puede ser. Al final, otra información más que se podrá encontrar en internet. Bueno, pues, ¿vosotros creéis o no en esta historia? ¿Le dais cierta veracidad? A mí es que me pesan mucho, ¿eh? A mí también, yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yo pienso que es que llega un punto en el que no es que no pienses, es que no sabes qué pensar, ¿no? Se mezclan tantas cosas, verdad, mentira, documentado, no documentado, lo que dijo, lo que no dijo, lo que dicen que dijo y lo que nunca dijo, Lo que dicen que dirá, ya no sí, sabes sí. qué es lo que dijo. O sea, parece como un trabalenguas, pero es que es la verdad, ¿no? Fíjate tú, yo me acuerdo, yo no sé si sería, igual era la buena de Vanga, ¿eh? No lo sé, pero yo fíjate tú, recuerdo en el año 94, más o menos, yo recuerdo algo, fíjate tú, que tiene que ver con esto de las predicciones, y por eso digo que si no, igual era ella, porque estaba en pleno auge, podríamos decir, ¿no? En televisión. Y yo recuerdo una profecía, que no sé si vendría de Vanga o no, lo dudo, ¿no? Porque no recuerdo eso. De que en el 98, fijaos, estábamos en 94, 98, ¿vale? Los musulmanes invadirían la península ibérica, generando una colonización y dando pie a la Tercera Guerra Mundial. Esto fue una predicción que salió en la televisión, quiero recordar en aquel momento Antena 3. Yo era pequeñito, yo de verdad me tiré casi 4 años que no dormía por las noches, ¿eh? A mí me dio miedo, ¿eh? O sea, yo tenía miedo de que eso sucediera, de que llegara la Tercera Guerra Mundial. Yo recuerdo eso con angustia. O sea, imaginaos la época, el contexto histórico de esta mujer, sobre todo en los años 40, 50, no hablemos ya de los cercanos 80, 90, sino cuando la Bulgaria rural en la que ella se movía, pues tenía ese caldo de cultivo, esa creencia más arraigada. Imaginaos lo que podía suponer, hablando por experiencia propia en este caso, ¿no? Una predicción de esta señora en la que dijera, pues, como tiene esas, de que el mundo en el 5000 y pico va a acabar y se terminará todo. En el 2100 y algo, fíjate, te doy una que dice, que esa sí que está atribuida a ella, que dice que en el 2132, no recuerdo la fecha exacta, disculpadme, tendremos contacto con entidades extraterrestres y el ser humano descubrirá algo horrible. Imaginaos, ¿no? El calado que podían tener las palabras de esta señora, que fue muy importante. Cuando cayó la monarquía en Bulgaria y se instauró el comunismo, se aprovechó muchísimo de ella para todo tipo de propaganda política y para someter a la población mucho más con una figura tan importante como ya era en ese momento Baba Vanga, ¿no? Claro, y encima no sé qué creer, estamos chicos. en una zona montañosa, ¿no? Esa península balcánica, bueno, tan fría, tan cruda, tan oscura, parece tan novelesca. Y esa literatura, bueno, pues todavía engrandecía más una mujer anciana o joven en otro momento de la vida, que desde esos puntos tan inaccesibles, porque si ya hoy nos costaría llegar, en aquella época era prácticamente complejo, ¿no? El acceso hacia estos lugares, pues desde aquellas montañas de los Balcanes ya tan mitificadas de por sí, pues que haya alguien que era capaz de predecir el futuro. ¡Wow! Eso... Ya saben que no he sido un gran fan de Nostradamus, siempre me ha pesado mucho. Mira que lo he leído con mucha pasión y mucha fe en él, pero siempre se va derrumbando poco a poco. Bueno, pues llegamos al final, ¿no, Silvia? Con más incógnitas que respuestas, ¿no? Bueno, pues veremos. Pero siempre aparecen diferentes videntes en el mundo que pueden arrojar luz. Y al final, pues si hay hechos históricos, desgracias. Habitualmente todas las evidencias, todas las visiones suelen ser desgracias. Pero esto desde los inicios de las que tuvieron. Muy pocas veces son para triunfos. Aquí había... Pues, mira, en Zaragoza, un día tengo que contar la historia, es que nunca la he contado aquí, mira que llevo ya tiempo haciendo abismo, que es la campana de Velilla. Es el instrumento vidente por excelencia, que con su sonido predecía las grandes desgracias de los reyes del mundo. Muy pocos hitos, y ante ella más de 6.000 personas se llegaron
a arrodillar. Más de 6.000 personas durante cerca de 15 días. Estamos en el año 1601, si no me falla la memoria. O sea que realmente tengo que hablar de ese instrumento que, por cierto, sigue existiendo esa campana milagrosa. No la que se cree en el pueblo que se rompió, otra, por contagio. Esto es muy interesante también, como por contagio ocurren los milagros. Un día tengo que hacer un cara a cara con vosotros sobre ese caso de Velilla, que es muy interesante, y recopilé todas las actas notariales que existen. Más de 63 aparecieron de diferentes reyes, cronistas. Felipe II el pobre siempre entraba en cólera cuando le decían que iba a tocar esa campana o estaba tocando esa campana, con lo miedoso que era con la muerte, y mandaba corriendo al cronista a ver qué es lo que ocurría. Curioso esa historia, y hasta el año de la Guerra Civil, que es cuando la destruyen, para en trocitos llevársela a los soldados como amuleto, y luego siguió tocando otra, ¿no?, que era la que regaló el propio rey Fernando el Católico cuando el anterior tocó y avisó del intento de asesinato por Juan de Cañamares en Barcelona, uno de los casos más sonados que luego buscaron en los palacios aquí en Zaragoza, en el alma mater actual, el Palacio Arzobispal. Hay diferentes escapatorias que ordenó construir la reina Isabel de Castilla para la huida del rey Fernando, ya que la habían intentado asesinar en Barcelona, no fuese que se fuesen a cargar al rey. ¿Para qué queríamos más? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este programa. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. Simplemente, pues como todos estos programas, pues invitarles a Zaragoza y al Bajo Aragón y Aragón en general, porque viene la Semana Santa y es muy importante. Y es una fiesta de interés turístico internacional que nos gusta a todos, y a creyentes y no creyentes. El otro día me decía, ¿está hablando con la Semana Santa? Pues sí, pues, pero porque me da la gana y porque yo estoy en el mundo de la Semana Santa. Hombre, es que tú estás muy relacionado, claro. A quien no le guste es el momento de cambiar, pero es el momento también de que conozca la historia, porque el que se sumerge en el mundo de la Semana Santa se sumerge en el mundo de la historia y de la tradición. Así que cualquiera que le interese en estos temas de enigma, de misterio, de preguntas, al final lo que hacemos es misterio histórico. Aquí pocas veces pondremos psicofonías y nos iremos a buscar fantasmas, pero yo no tengo nada en contra de eso, simplemente pues que es algo que ni termino de comprender, ni es nuestro trabajo. Hay otros compañeros que se dedican a esto y lo hacen de forma maravillosa y sin duda nos dan 1500 vueltas. Nuestro cometido es desgranar los misterios históricos. Deslices, obviamente, siempre podemos tener, porque hay tal cantidad de sobreinformación que es muy difícil encontrar la información de verdad. Así que por eso ruego muchas veces que nos disculpéis, y si no, lo corregiremos más adelante. Pero a todos los que nos guste ese misterio, qué mayor misterio que es la muerte de Cristo, ¿no? Y esa resurrección y ascensión a otros mundos. Así que por eso la Semana Santa es un momento de conocerla desde otra perspectiva, donde la gente acude en masa a la calle para mostrar algo tan espectacular como es el arte. Al final son museos en la calle, donde aparecen las piezas museísticas, aparecen en mitad de las calles, si el tiempo no lo impide, o algunas también. Y por eso que les invito a todos a que conozcan la Semana Santa de Aragón. Que me dicen, tenemos Semanas Santas en toda España. Hombre, claro, pero nosotros, que somos de Aragón, queremos mostrar Aragón en todo su territorio y esplendor, y seguiremos contando las historias de Aragón, que las vamos metiendo y entrelazando. Hoy ha salido un rey de Aragón así de pronto. Las iremos entrelazando porque nos encanta que conozcan nuestra tierra, que vengan, que disfruten, y como siempre digo, la tierra que más enigmas y más misterios tiene por metro cuadrado, sin ninguna duda, del mundo, y eso nadie me lo podrá rebatir. Daniel Higueras, Mr. Krell, muchas gracias. ¿Cómo van tus streamings? Van bien. Ahora hago cuando puedo, cuando me apetece, en pero Twitch, es van que no me salía. En Twitch. Me costó que te aprendieras Kick y ahora te cambio. Es que si es que no hago más que putearte. Sí, no sé qué será lo siguiente. En Twitch. En Mozilla o algo de eso. Bueno, no sé lo que salga. Hay que probar. Chicos, como siempre, gracias a vosotros. Yo no sé si es verdad que le hemos generado más incógnitas a la gente que aclararle dudas,
porque el tema de Baba Vanga pues es muy complejo, tienen que entenderlo. Hay mucha información cruzada, hay muchos documentos, hay papers que dicen una cosa, que dicen otra, te encuentras como los contradicen. Es un tema muy complejo y la gente lo puede mirar. Hoy hay libre información y se puede investigar. Yo animo a la gente a que investigue porque la figura sí que cuanto menos es interesante. Y me acojo también a lo que decías tú, ¿no? Muy interesante también, valga la redundancia, el tema de que nosotros pues hacemos lo que podemos, con mucho amor y mucha pasión. Y fíjate tú, ¿no? Siempre habrá quien venga a meter la puntillita, pero con esto yo le contesto con una frase que erróneamente se le atribuye a Cervantes en el Quijote y que nunca dijo, pero es preciosa, dice: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Pues el que venga a picar, que recuerde que este contenido es gratis, pero tu tiempo no, crack. Así que... Sí, este contenido es gratis y lo hacemos para el que lo quiera consumir. Y, exacto. Bueno, que, mira, lo digo, entre este abismo y el gemelo, el otro abismo, que es el de Aragón Radio, pues al final pasan por los micros y han pasado los mayores expertos de cada índole en el mundo, ¿eh? Parece una tontería, pero es así. Hemos conseguido absolutos hitos de traer a personas y hay masterclasses que, oye, gente que paga miles y miles de euros por ir a una conferencia de estas personas en una universidad y nos lo explican de una forma tan gráfica, tan sencilla en nuestros programas, sobre todo los que hemos hecho con pues, temas del cosmos, de medicina, son bárbaros. Y simplemente es un contenido que hacemos para vosotros, para que os lo podáis pasar bien, para que disfrutéis escuchándolo y para reflexionar. Y ya está. Si queréis reflexionar, y si no, que sirva de vulgar entretenimiento. ¿Por qué no? Conducir con esto puesto, pues conducir con una chapa mía, espero que no se duermen. Porque me dicen, nos dormimos por la noche. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor, ¿no? Siempre ser somnolente significa que haces un efecto de paz y un efecto de bienestar que es tan importante a día de hoy. Silvia, gracias. A ti, podemos hacer ASMR ahora. No, eso es Jaime, al que le gusta el ASMR, que lo consume mucho. Para que se duerma todo el mundo. Sí, pues eso estará escuchando por la mañana, estamos aquí jodiéndoles la reunión. Bueno, gracias y la próxima semana más aquí en Abismo. Y les recuerdo, Aragón, vengan a verlo, vengan a visitarlo, vengan a conocerlo y ahora que llega la Semana Santa, pues vengan a escuchar algo de sonidos y algo diferente, que ahora que tanto está lloviendo seguro que luego, como los caracoles, saldrá el sol y podremos estar bien a gusto con nuestra cervecita, que no, pues que tome su Coca-Cola o su mosto, el mosto, que antiguo es eso, en las terrazas aledañas a estos recorridos. Un abrazo y hasta la próxima semana.